pues pueden recuperar la información. El pasado encuentro hicimos un recuento más o menos de lo que habíamos visto hasta ahora, específicamente. Preguntamos qué es un proceso de producción, luego hablamos sobre las reglas de participación y operación. El programa de capacitación también lo vimos. Después hicimos una definición sobre lo que es producción, lo voy a repetir, es la forma en que una serie de insumos transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología, o sea, combinación de obra, materia, métodos y procedimientos de operación, entre otros. También vimos un poquito sobre lo que es la evolución de la revolución industrial, de la primera hasta la cuarta revolución industrial. Vimos entonces que la primera revolución industrial, bueno, más o menos para tener en contexto lo que tenemos hasta ahora, originalmente ustedes buscan, por ejemplo, en YouTube, vamos a ver un video en YouTube ahora sobre sobre lo que es la revolución industrial y se refería solamente a un solo proceso del año 1777 más o menos hasta el año 1905, 1906, que se mencionaba como el fin de la revolución industrial. Pero recientemente, ya en los últimos 4, 5, hasta 10 años, se ha hablado de 4 revoluciones industriales, porque fue tan fuerte el proceso que amerita, pues, hacer una separación entre ellos. Primero hablamos sobre la primera revolución industrial, en ese sentido, un momentito. Habíamos hablado el pasado encuentro de que la primera revolución industrial tiene que ver con lo que es la energía. En este caso, el carbón se utilizaba para poder realizar las operaciones industriales, que eran en su mayoría la siderurgia, o sea, trabajar con el metal y trabajar con la parte textil. La época aproximada, 1770 a 1830. También habíamos dicho como información que la República Dominicana ni siquiera pensaba en tener en ese tiempo lo que era la revolución industrial, porque imagínate, todavía ni siquiera habíamos nacido como nación. Nosotros nacimos en el 1844 y esa etapa termina en 1830. O sea, la parte industrial todavía aquí no se había ni siquiera pensado. La segunda revolución industrial, su energía específica era la electricidad, el petróleo, y las principales industrias, así a nivel de producción, era los motores de combustión interna, sobre todo en Estados Unidos, pero ya en Inglaterra, Francia y demás países europeos estaba el gran desarrollo de la parte de los plásticos y la química. 1870, 1914 aproximadamente. Luego vimos que la tercera revolución industrial, la energía relevante es la parte electrónica. Teníamos entonces que acá la industria principal era la tecnología de la información y la comunicación, el año 1960 al 70, y la cuarta revolución industrial, la que estamos viviendo en este mismo momento, es bajo energía renovable, o sea, la electricidad y también energía generada por la parte eólica, energía solar, eh, muchos tipos de energía que son renovables. Entonces tenemos como industria la digitalización, el Internet de las cosas, tiene que ver más con lo que es el uso del servicio. Los años son aproximadamente 1990 hasta la actual. Entonces vamos a ver acá un video ahora que nos va a explicar, pero recuerden que le estuve diciendo que hasta hace poco tiempo, hasta unos 5 años, se hablaba solamente de una sola revolución industrial. En el video ustedes van solamente a tener la información de una sola revolución industrial. Vamos a ver cómo dice el video y entonces cuando termine entonces voy a hacer algunas preguntas con relación a esto.
¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías, que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada. Poseía una gran flota naval que dominaba los mares. Controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora. Y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón.
Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 kilómetros por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles, modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscripción hay un... Bien, entonces como ustedes vieron hasta ahí, tenemos entonces lo que era la explicación sobre la revolución industrial. Me gustaría saber entonces, en sentido general, alguien levante la mano y me diga su punto de vista, qué piensa sobre el video, o sea, qué fue lo más importante que vio, cuáles detalles piensa que fueron importantes que se trataron en eso, qué cosas sabía, qué cosas no sabía sobre el video que acabamos de ver. A ver, ¿quién levanta la mano, por favor, para que podamos escucharle? Ok, Jason, a ver, dígame su punto de vista, por favor. Hello, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Ok. Pues yo pude aprender, por lo menos desde mi punto de vista, que a partir de las máquinas de vapor fue que empezó lo que fue la generación ya industrial, porque a partir de ahí fue que surgió lo que fue tanto en los barcos como en los ferrocarriles, y de ahí ya se fue elevando más allá. Entonces, eso me da a deducir a mí que desde ahí fue de donde arrancó lo que es ya la segunda parte ya de la revolución. Bien, bien, muchas gracias, Jason. Vamos con Yasiris. Yasiris, su punto de vista, ¿cuál es? ¿Se escucha? Sí, le escucho bien. Bueno, mi opinión sobre el video es que mediante el paso de los años fue trascendiendo la revolución industrial con las máquinas de vapor.
teniendo en cuenta, ya que iba simplificando la vida del trabajador y de la industria en el mercado. Gracias. Ahora vamos a ver con Daneris Santana. Pues sí, profe, bueno, para mí la parte más importante que tuvo la revolución industrial, así como dijo mi compañera, aparte de las máquinas de vapor, fue que ellos a través de esa máquina pudieron seguir implementando otras máquinas, como decía en el video, que hasta incluyeron ruedas que hacían otro tipo de maquinaria, forzaban otro tipo de maquinaria, que también es lo que vemos hoy en día, porque las máquinas las utilizan, como decía el video, para economizar en la industria lo que es la mano de obra y así facilitar, y por ejemplo, compran una máquina que le dura 20 años y esto le economiza tener 20 o 30 empleados, como con 4 pueden pagarles solamente a 4, que eso es lo que vemos constantemente en la industria. Bien, gracias, Daneri. Vamos con Marisela. Bien, tengo entendido que la revolución industrial fue un cambio fundamental que impactó esa época, iniciando por Inglaterra. La impactó de tal manera que la economía empezó a depender ya no solo de lo que se hacía artesanalmente y de la agricultura, sino que empezó a hacerse a nivel industrial con la creación de maquinarias que capacitaron el trabajo para que ya no sea a mano, y yo supongo que también incrementó la economía. Sí, realmente la economía se vio fortalecida. Incluso hay aspectos ahí que decía el video que fueron para mí muy buenos. Y uno de ellos fue la, el ser humano, o sea, cómo hicieron para poder utilizar a las personas para hacer la producción. O sea, no solamente era máquina, también había muchas personas que trabajaban, sobre todo las condiciones laborales, ahí decía el video, que eran realmente pésimas al principio. Aunque había leyes, prácticamente desde que se inició la industria, había leyes de trabajar no más de 8 horas diarias, perdón, de 8 horas diarias. Las empresas le pedían 12, 18 horas corridas a las personas, y eso entonces evidentemente había mucha protesta y también se pagaron las extras, ¿verdad? Porque eran simplemente empleados. Entonces, eso trajo mucha protesta. Y también precisamente el día de ayer celebramos el Día del Trabajo y tuvo que ver mucho con lo que vimos ahora mismo, porque precisamente en esa misma época fue que hubo un acontecimiento en Chicago que determinó lo que era el Día del Trabajo. Quizá ustedes vieron algunos videos, porque muchas personas compartieron la información. Y si no vieron los videos, les invito a ver una película que se llama, creo que se llama Los 5 de Chicago. Me parece que se llama así, Los 5 de Chicago. ¿En qué consistió todo esto? Bueno, los obreros protestaban mucho porque duraban 12 horas trabajando sin pagar hora extra, no tenían derecho a vacaciones, no tenían derecho a poder tener un seguro que lo pueda cubrir, seguro médico, de nada por el estilo. Simplemente trabajar, toma tu dinero y te fuiste. Tampoco había lo que era una compensación. Cuando la persona se hacía muy vieja, la sacaban de la empresa y ya. O sea, no había un plan de retiro y nada por el estilo para las personas. Entonces, basado en eso, hubo muchas protestas. El día 1 de mayo de uno de esos años, un grupo de personas en Chicago hicieron una marcha. Durante esa marcha, pues, se presentó un incidente muy fuerte que fue tiraron una bomba y mató a un policía. Entonces, no se sabe, dice que fue un infiltrado que hizo el lanzamiento de la bomba, pero en ese momento los industriales se aprovecharon, pagaron dinero a los jueces y tomaron a los 5 principales sindicalistas que estaban al frente de lo que eran las protestas, y a 3 de ellos lo condenaron a muerte. Por eso fue que hablaron de Chicago. Se hizo un juicio muy famoso en el mundo entero. Ellos hablaron, se defendieron y todo, pero finalmente lo dejaron mucho tiempo preso. En fin,
fueron. Entonces, basado en eso, en ese incidente que fue en Chicago, a nivel mundial se declaró el día 1 de mayo como Día de los Trabajadores. O sea que es algo histórico muy importante. Y miren cómo son las cosas de la vida. En Estados Unidos no se celebra el Día del Trabajador el día 1 de mayo, se celebra creo que en septiembre. O sea que en todo el mundo se celebra algo que fue algo icónico en Estados Unidos, menos en Estados Unidos. Pero es así la cosa de la vida. Bien, entonces eso ayudó mucho a que las personas, aunque fue algo muy, algo muy negativo para la parte obrera, pues ayudó mucho en que haya una buena relación, para que haya leyes y las leyes se cumplan con más regularidad. En el caso de acá existe un Ministerio de Trabajo donde se supone, ¿verdad? Donde se dirimen cualquier tipo de diferencia que hay entre el empleado y el empleado. Bien, vimos entonces ahí la parte de la revolución industrial. También vimos eso, vimos el pasado encuentro, vimos lo que eran bienes y lo que eran servicios. Y dentro de los bienes, podemos decir, de acuerdo a esta definición, es un producto físico que se puede ver, tocar o consumir. Las empresas que producen bienes se encuentran en industrias como manufactura, ganadería, agricultura, minería, construcción, pesca, entre otros. Y se divide a su vez en lo que son los bienes no perecederos y los bienes que son perecederos. Los que son no perecederos son aquellos que no se deterioran rápidamente y que por lo general dura al menos 3 años. Tenemos el ejemplo que vimos también en el pasado encuentro: un televisor, una cámara fotográfica y un vehículo. Son bienes llamados no perecederos porque se fabrican para que duren más de 3 años. Esta mañana había con otro grupo de otra empresa, estuvimos trabajando con ese tema. Entonces les ponía el ejemplo de un bien no perecedero, un ejemplo, una batería, una pila, como llamamos regularmente, una batería. Es un bien no perecedero, aunque de que usted lo use, se va a gastar, por ejemplo, en 3 o 4 horas o días o semanas. Por ejemplo, puesto en un reloj va a durar 3 semanas, pero es no perecedero porque si usted no lo usa hasta un tiempo X, pues ese producto no se da. O no, bien, no pierde su potencia. Entonces, los bienes que se llaman perecederos, pues son aquellos que por lo general se usa o dura menos de 3 meses. En este caso, una bebida alcohólica, una pasta dental y, por supuesto, lo que son las legumbres, las ensaladas, la carne y demás aspectos que son frescos, evidentemente se van a dañar en muy poco tiempo. O sea, decimos 3 años ahí porque por quizá la cerveza puede ser que lo pongan su vida útil va a ser 3 años. Pero hay cosas que se van deteriorando con el pasar del tiempo, mucho más rápidamente. ¿Me pueden confirmar si vimos también esa parte? Viene dice la parte de servicios. Creo que sí, también lo vimos. ¿O no? Lo que tuvieron el pasado jueves. Sí, maestro. Lo vimos también. Entonces, también hablamos de los servicios. Gracias por recordarme. Es cualquier actividad primaria o complementaria que no produce directamente un producto físico. Entre las empresas que ofrecen servicios se encuentran industrias como la banca, hoteles, educación, clínicas, gobierno, entre otros. Por ejemplo, el maestro en la escuela ofrece el servicio de dar clases. Los militares ofrecen el servicio de vigilancia. El Estado, el gobierno, ofrece servicios de cobrar impuestos, hacer algún tipo de gestiones. También tenemos servicios de salud, el servicio que prestan las empresas privadas de acarreos, se puede decir, de comidas y todo, como es Uber, como es Pedidos Ya, como es Hugo. También está servicios como los bancos Popular, BHD, Reserva, etcétera, etcétera, que son servicios que se van dando a nivel general. Como ustedes ven, entonces, tenemos industrias importantes de bienes e industrias importantes de lo que son de servicios.
También vimos esto, supongo yo, que fue la diferencia entre bienes y servicios. Esto es lo que se ve en el libro de Administración de Operaciones, que es básico para este curso, del 2019. Pero ahí dice, precisamente en mi análisis, digo, eso dice el libro, pero en la actualidad cambió de forma muy significativa. O sea, sobre todo en los servicios. Vamos a ver, por ejemplo, los bienes son tangibles, el cliente no tiene que estar presente, es fácil de predecir la demanda, se puede almacenar, los centros de servicio no tienen que estar cerca del cliente. Ya los servicios hablamos que son intangibles. El cliente tiene regularmente que estar presente. Ahí esa parte no. O sea, por ejemplo, hay muchísimos ejemplos donde el cliente recibiendo un servicio no tiene que estar ni cerca. Por ejemplo, si usted va a hacer una transferencia bancaria desde su celular o de su computadora, no tiene que estar en un banco necesariamente. Usted puede hacerlo directamente en su celular. También nos dice, es difícil predecir la demanda. Eso quizá puede ser. Lo otro es, no se puede almacenar. A diferencia de eso, hay algunos programas que te almacenan, por ejemplo, información. El iCloud, también tenemos el de YouTube, también te puede almacenar algunas de otras cosas. Además dice, los centros de servicios suelen estar cerca del cliente. Decíamos precisamente el otro día que no necesariamente, porque hay empresas que están en la República Dominicana llamados call center, que dan servicio, están sumamente lejos de lo que son sus clientes reales. Hablamos entonces de los bienes y servicios. Creo que nos quedamos aquí, ¿verdad? Ahí, esa parte no lo explicamos. Dice, la gestión de la producción de bienes y servicios. Esta se ocupa de la toma de decisiones relacionadas con los procesos operativos por el objetivo de que los bienes o servicios se ejecuten de acuerdo con las especificaciones en el plazo y cantidades requeridas y a un costo rentable. Ustedes recuerdan, en la pasada clase, ustedes tuvieron en estadística lo que serán las 5 M's, ¿verdad? Y ahí están las 5 M's. Pero también se adicionaron dos aspectos más. Las 5 M, de acuerdo a lo que explicó supongo que fue Cristian que le dio esa parte: método, mano de obra, materiales, medio ambiente, medición, máquina y moneda. Perdón, hasta máquina. Ya moneda y lo que es mercado no se le explicó porque no están dentro de las famosas 6 M's. Entonces comenzamos por ahí. Primero, el método. ¿Cómo yo realizo la actividad? O sea, me puede afectar de forma significativa cómo yo hago las cosas. Si hago las cosas basado en lo que yo pienso que es mi criterio, o si tengo un método definido estandarizado para hacer las cosas. Si usted usa el método estandarizado, va a tener una repetitividad de los resultados. Si lo usa o lo hace de acuerdo al criterio que usted pueda adquirir en ese momento, los resultados van a variar cada ocasión. La otra parte es la mano de obra. Tenemos que nuestra mano de obra también tiene una importancia vital para conseguir lo que son los objetivos de las empresas. Con una mano de obra que tenga la capacitación y que esté también entregada en hacer las cosas bien, las cosas van bien. Por ejemplo, tenemos en su empresa, ¿cuántos empleados, levantando la mano, tienen en su empresa? Por favor, ¿quién me contesta? Pues levantando la mano, más o menos, no tiene que ser la cifra exacta. Danelis, aproximadamente ¿cuántas personas hay en su empresa? Más o menos, solamente de lo que ejecutan mano de obras, en el administrativo, más de 3,000 empleados. Perdón, ahí en Jaina. Okay. Exactamente. Muy bien, entonces como ustedes ven, ustedes tienen una gran cantidad de personas que hacen trabajo. Entonces, eso, pero Yasiris tiene una propuesta. ¿Otra respuesta? Oh, ya, profe, ya lo dijeron. Perfecto. Entonces, como ustedes ven, la mano de obra es muy importante porque nos ayuda a poder realizar el método de acuerdo a lo que está establecido. Entonces,
Si la mano de obra no tiene la capacitación necesaria o no tiene la entrega, evidentemente el resultado va a ser muy diferente al esperado. También están lo que se llama los materiales. Si los materiales no están bajo un nivel de calidad aceptable, entonces afecta de forma considerable cualquier tipo de gestión que usted va a hacer de producción de bienes y servicios. Además está la parte del medio ambiente. Si necesito, en el caso de ustedes tienen cuartos limpios, así que se llaman en toda empresa, donde ustedes realizan las actividades. Si en esos cuartos limpios no está bien limpio, primero, ¿verdad? Y segundo, el particulado debe estar controlado, que las personas no entren con guillos, con cadena, con pestañas postizas, nada de eso. Entonces, el medio ambiente puede ser que afecte de forma significativa lo que es el producto del proceso. El otro aspecto es la medición. En sentido general, cuando hablamos de medición, hablamos de cuáles son esos instrumentos que debo calibrar para poder tomar decisiones basado en lo que realmente es la verdad. Por ejemplo, usted tiene una balanza para poder medir el peso de tal o cual objeto. Si no está calibrada esa balanza, evidentemente va a tomar decisiones fuera de lo que necesita. O sea, por ejemplo, va a darle o más peso al cliente o menos peso. Otro aspecto es la máquina. ¿Cuánto ayuda o puede desayudar precisamente lo que son las máquinas? Hay máquinas que están en buenas condiciones físicas, hay otras que están vueltas también de disparate, entonces esas máquinas nos van a afectar, si están malas, en tomar y tener una muy buena producción. Los dos aspectos que ustedes no vieron, ya ustedes lo vieron en la otra parte, es la parte de la moneda. Evidentemente, ¿cómo ayuda la moneda? Muy significativo. La moneda es el capital que debe tener la empresa para poder obtener lo que son nuevos insumos, mejores máquinas, aplicar mejores términos de fabricación, tener mejores experiencias para las personas. Y finalmente lo que se llama es el mercado, que determina todo lo que está ahí, el mercado. Si alguien compra sus productos, ese es el mercado. Entonces, si el mercado se cierra, va a afectar de forma significativa todo lo que podemos ver en la parte de medición, máquinas y todo lo demás. Entonces, son los 8 aspectos que tenemos para poder ok, so vamos a hacer lo siguiente. Mira, ahora mismo son las 6:36. Yo estuve revisando las actividades que ustedes tenían pendiente, pero vi que solamente 4 o 5 personas, por lo menos hasta ahorita, habían realizado la actividad. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar ahora media hora dentro del curso para que ustedes realicen lo que es la actividad del día de hoy. Déjame un momentico, primero buscar la actividad. Pues son 2 actividades. Una actividad lo pueden hacer incluso en Word, no tiene que ser perdón, lo pueden hacer directamente de sus celulares, y otra requiere que ustedes abran un programa para poder trabajar. Vamos a buscar aquí la actividad, porque he visto sobre todo que no se han ido adecuando a las actividades. Es importante que ustedes no se queden atrás. Si se quedaron atrás, muy bien. Vamos a ir de una forma bastante rápida. Un momentito, por favor. Aquí. Vamos a ponerlo. Me parece que hay un error. Yo había dejado
como no disponible. Por eso que tenía, ustedes no pudieron ver, lo que entraron no pudieron verlo. Hasta ahora que lo voy a abrir para que ustedes puedan verlo. Un fallo. Oh. Un momento. Qué raro. Aquí hay unas restricciones que dicen no disponible, a menos que ustedes no tengan cierto puntaje en la votación y efecto virtual. Restringido. Bueno, que hay una restricción que debo de quitarlo aquí. Hay una restricción, entonces vamos a ver, que tiene una restricción de acceso. No sé quién se la puso esa restricción, pero se la acabo de quitar. Ahora sí. Ok, entonces aquí hay un problema aquí. Parece que alguien, sin querer, supongo, de los profesores, añadió una restricción. Entonces se me está dando problemas para Python. A ver si puedo ahora con esto. Me gustaría ver si ustedes pueden tener acceso. Por favor, antes de entrar al Infotec virtual. Lo voy a enseñar lo que yo estoy viendo aquí. Me está dando un problema. Profesor, yo intenté entrar para subir a su módulo, pero no me permitió. Sí, estoy viendo que alguien le puso una restricción y no he podido quitarla. Hasta ahora, vamos a ver aquí. Trata de entrar ahora, por favor. ¿Qué debemos buscar específicamente? Ok, mire la pantalla. El módulo de gestión de proceso y calidad debe estar disponible para ustedes. ¿Está disponible para ustedes? Es la pregunta. Revisen si está disponible, porque si no está disponible, entonces tengo que buscar la forma de cómo hacerla para que sí está disponible. Un momentito, por favor. A ver si puedo quitarle esa restricción. A mí me aparece hasta un Me examen que hay. parece disponible. ¿Sí le parece ahora? Ok, A mí perfectamente. Si me ya lo parece. quité. Bien, exactamente. Van entonces a hacer las primeras dos actividades. Déjenme entonces acá. Déjame ver si se quita la restricción. Entonces, vamos a ver. Entonces tenemos lo siguiente. Miren, vamos a ver
tenemos primero el manual de gestión de procesos, ¿verdad? Ahí está, ese es el manual que tiene toda la información en la cual ustedes van a encontrar tanto lo que dimos la semana pasada y también lo que estamos dando en el día de hoy. Entonces, les sugiero primero ese manual, guardarlo en su computadora o en sus celulares, si le cabe. Entonces, las actividades que van a hacer dos. Miren, la primero esta, actividad sobre bienes y servicios. Van a hacer esa actividad que dice, define producción desde el punto de vista de bien o servicio que realiza la organización donde trabajas, y después dice lo que producen en tu organización es un bien tangible, tal cosa. Luego la siguiente actividad va a tener un archivo, vamos a abrirlo por aquí, ustedes van a abrir ese archivo y van a tener entonces unas preguntas donde van a decir cuáles son enviados todos ya. Dice que todos los enviaron. Es como que me encuentro raro. Vamos a ver. Manuel. Estas personas vamos a ver, ya esa persona lo enviaron entonces. Tenemos entonces, Carlos Manuel está aquí. Carlos Manuel Bautista. Carlos Manuel está. Así que Carlos Manuel Bautista, no está Anabel, Betty, Carolina. Vamos a ver si es uno de ellos. Betty, ¿está por aquí Betty? Toma su micrófono, Betty. Betty, ¿me estás oyendo? ¿No me está viendo nadie? Yo lo estoy escuchando, profesor. Betty, pero ¿por qué no me responde Betty? Bueno, Betty no responde. Vamos a ver qué pasa por aquí. Porque si Betty no responde, ¿me está escuchando? ¿Quién me está escuchando? Anabel. Anabel, ¿tú enviaste tu actividad realizada? Sí, sí, yo le envié, profesor. Ah, perfecto. Pues ya ustedes sí habían entrado anteriormente, pero ahora fue que no pudieron entrar. A la que yo no pude entrar, fue a las preguntas. Ok, está bien, está bien. Lo importante es que ustedes puedan entrar a esta primera historia. Vamos a ver acá. Alguien tiene un micrófono abierto que es Betty. Muchas veces dije que no, que hablaba, pero no. Vamos a ver entonces por acá. Entonces, bien, entonces por favor, vamos a hacer lo siguiente. Lo que yo resuelvo esto del asunto de los permisos, me gustaría entonces que por favor procedieran a realizar lo que le faltan, terminar las actividades, que terminen entonces las actividades. Déjenme entonces el examen, también habilitarlo. Este examen, déjenme habilitarlo, parece que está en cada ajustes. Dice que no pudieron entrar al examen. Vamos a ver por aquí. Está habilitado. Ya ustedes pueden entrar al examen también y lo pueden realizar. O sea que tienen para hacer también esa actividad. Vamos a dar entonces unos 20 minutos para que los que no han hecho nada y los que ya hicieron eso, menos el examen, pues lo puedan hacer. Voy a dejar de compartir por aquí este asunto y vamos a hacer silencio. Danelis, dígame. Profe, que como usted dijo de hacer las actividades la semana pasada, yo tomé el examen. Ok. Se me olvidó que usted hubiera dicho, o sea, usted no hubiera mencionado el examen, entonces, ¿eso afectaría, sí o no? No, para nada. Si te lo hizo y le fue bien, no hay inconveniente. Los demás sí tienen que Ok. hacerlo. Entonces. Vamos a darle unos
20 minutos para que hagan el examen, lo que faltan. Glenny González, dígame. Profe, yo ahora mismo estoy utilizando el teléfono, no tengo una computadora disponible para llenar el segundo ejercicio. Sí, pues entonces en ese caso haga el examen, que lo puede hacer Ok. desde su celular. Bien. Ok. Ok, bien. Entonces tenemos por aquí a Anabel Lorenzo. Y al igual que mi compañera Daniel, yo también hice el examen. Bien, perfectamente, muy bien. Casilda, dígame Casilda. Sí, maestro, yo hice las dos actividades, como quiera tengo que hacer el examen. Si el examen no lo ha hecho, lo hace. Sencillo. Ok. Entonces, le vamos a dar, son las 6:50, vamos a ver hasta las 7:20. Para los que faltan por hacer alguna actividad, pues la hagan ahora, a lo que yo resuelvo el problema de la compatibilidad con esto. Voy a ponerme en silencio hasta las 7:20. I'm tired, teacher.
Bien, pues retornamos entonces aquí a lo que es la continuación de la práctica de la clase. Vimos que algunas personas ya han subido sus actividades, otros le faltan, pero la mayoría ha cumplido, que es importante eso. Me alegro mucho que este grupo está adelante. Me falta a mí ahora poner de mi parte y corregir. Voy a hacer eso posiblemente esta misma noche. Entonces, vamos a ver ahora otro esquema con relación a lo que es la parte de producción. Ahora viene la parte que es proceso. Proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. O sea, que es un proceso. Tengo una entrada, o sea, tengo un inicio, se puede decir, del proceso, y basado en lo que yo reciba como inicio, hago lo que tenga que hacer y doy el resultado. Eso es más o menos lo que quiere decir el proceso. Cuando hablamos de un proyecto, es un proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y finalización. Ya entonces, un proyecto tiene que ver con específicamente, por ejemplo, ahora mismo recientemente el teleférico fue un proyecto que es algo único. Tiene un presupuesto, fecha de inicio, fecha de final, también requisitos de cumplimiento, los costos y también los recursos que se va a llevar. Además, también tenemos lo que es un sistema, es un conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan. Además, el sistema de gestión es el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Entonces, eso es, ya son definiciones muy rápidas. Vamos a ver ahora un poquito más de detalle. Vamos a ver de dónde sale todo esto. Entonces, tenemos acá primero los tipos de procesos productivos de bienes y servicios. Cierra la puerta, por favor. Los tipos de procesos de servicios de bienes y servicios. Están los sectores de actividad económica. A nivel general, hay 3 sectores de la actividad económica en todos los países. El primero, el primario, que quiere decir donde están en el campo lo que es la minería, ganadería y cosas como esa. Después viene el secundario, que es esas materias primas que se generan en la parte primaria, o sea, que donde sacan vegetales, donde sacan productos, metales, hacen la transformación de eso en un bien donde las personas pueden utilizarlo. Y luego viene la parte terciaria, que es más bien en la parte de los servicios. Entonces, los servicios que van, por ejemplo, la parte de los bancos, los médicos, profesores, son servicios. Acá entonces tenemos, bueno, antes déjeme explicarle esa parte. Tenemos entonces esos sectores. Me gustaría saber entonces, de acuerdo a esa explicación, levantando la mano, por supuesto, me pudieran decir a cuál sector de la actividad económica pertenece su empresa, al sector primario, al secundario o al terciario. Levantando la mano, a ver qué me dice, ¿cuál usted considera que es el sector de la actividad económica al cual pertenece su empresa? Vamos a ver. ¿Quién tiene una idea, por favor? Nefik, dígame, ¿cuál usted considera que es? El secundario. El secundario. ¿Por qué el secundario? Porque nosotros realizamos un producto médico, medical device. Sí, pero no solamente por eso. Pero viendo la gráfica... Yo sé que esto, si no, yo solo estoy resumiendo para no desglosarlo y que otras personas. Bien. Ah, gracias, ¿verdad? Muy amable. Yasiris, ¿qué no dice Yasiris? Yo entiendo que es al segundo, porque tanto necesitamos de las máquinas como Okay. A ver qué dice Marisela. Marisela, toma el micrófono. Ajá, ahora sí. Yo entiendo que pertenece al secundario.
¿Por qué? ¿Por qué, Maricel? Elaborando. ¿Ah? Sí, ¿por qué? Ajá. Primario, porque no estamos y a nivel terciario, este sería ya se listo. No sé yo muy bien, pero se entendió más o menos. Bien, como ustedes han dicho, tanto los tres han dicho lo mismo. El sector de la actividad económica que ustedes pertenecen es el secundario, porque es sencillo. Ustedes toman las materias primas que le proporciona la naturaleza, o sea, el plástico, lo hacen ya, alguien toma lo que es el petróleo y hace plástico, entonces ustedes fabrican sus instrumentos, la goma también viene de otra parte, toman de la parte de la naturaleza, entonces ustedes modifican y adaptan lo que es la materia prima y lo convierten en un producto ya terminado. Eso es lo que ustedes hacen, entonces ustedes pertenecen por eso a la actividad económica que es secundaria. Ok, entonces vamos a ver ahora lo que son los tipos de procesos productivos de bienes. Tenemos diferentes tipos de procesos productivos que son tipo intermitente, es uno, el otro es el flujo lineal y el otro es por proyecto. Son tres tipos diferentes. O sea, el primero es más pequeño, como ustedes ven, por proyecto. Dice acá en la parte izquierda la variedad de los productos y en la parte derecha el volumen de producción. O sea, un proyecto tiene prácticamente solamente un producto. Entonces, por eso que tiene acá muy poca cantidad. En esta gráfica, en la parte, en las ejes vertical, solo tiene un pedacito. O sea, se hace poco, un proyecto. Y después, en la parte del volumen de producción, al ser solamente uno, evidentemente, solo tiene un poquitico, ¿verdad? Entonces, como tiene ahí, hay poca variedad y también el volumen de producción también es muy poco. Ese es un proyecto. Hablamos ahorita de un proyecto que era, por ejemplo, un puente, una construcción, formar un club. Es un proyecto que usted lo tiene un inicio, principio y final. Inicio, desarrollo y final. Luego vienen los tipos de procesos que son intermitentes. Entre ellos tenemos el tipo taller y también por lote. Como ustedes ven, el tipo taller tiene una gran variedad de productos, pero tiene un volumen de producción muy precario, pero muy precario, muy pocas que se pueden hacer. Por lote, la variedad de productos también es más o menos grande, no tan pequeña, pero también tenemos aquí que el volumen de producción es un poquito mayor. Ahora bien, las líneas que ustedes trabajan específicamente tienen el flujo lineal. Específicamente, ¿por qué? Pues trabajan en línea de ensamblaje. O sea, tienen poca variedad de productos, sin embargo, tienen un volumen de producción grande. Ahora, cuando ya tienen un volumen de producción continuo y ven que la variedad de producción es muy poca, pues entonces continuamente el volumen de producción es mucho más alto. Vamos a verlo un poquito con más de detalle en la próxima diapositivas. Los tipos de proyectos, la producción de productos únicos o exclusivos, como dijimos, por ejemplo, un puente, una construcción, la parte de agricultura, una o muy pocas unidades, se utiliza para controlar técnicamente la medición de proyectos, como en la gama de Gantt de Microsoft Project. También el periodo de fabricación son largos y también los costos son grandes, porque un proyecto, por ejemplo, de agricultura, vamos a sembrar plátano. Eso no es de que siembralo y no. Tienen que primero preparar la tierra, comprar la semilla, o en este caso lo que son la parte de los plátanos que se siembran, luego entonces la cepa, después entonces puede ser la cepa. O sea, es un proceso bastante largo y es costoso y también tiene muchos riesgos, evidentemente. Esos son los tipos proyectos. Luego viene el otro tipo de procesos, que es el proceso intermitente. Entonces, la programación de producción es compleja, hay poca estandarización y volúmenes de producción no muy altos. Entonces, se divide en dos tipos. El primero, el tipo taller y el tipo lote. Cuando hablamos del tipo taller, tenemos empresas que son, por ejemplo, una sastrería,
una ebanistería y una dulcería. Se fabrica una cantidad pequeña de un producto. O sea, por ejemplo, una sastrería usted puede hacer máximo 5, 4 o 6 camisas más o menos iguales. En una ebanistería usted va a hacer, quizá en un día, en una semana, puede hacer un mueble. Entonces, el flujo de producción es pequeño, pero usted puede hacer varios de la misma categoría. En una dulcería, usted va a hacer dulce de leche hoy, quizá va a hacer otra vez dentro de 2 días. Simplemente no son una cantidad grandísima de productos, pero sí se adaptan a las exigencias del cliente. ¿Qué el cliente está buscando? Bueno, usted se adapta. Por ejemplo, en la sastrería se busca hacer las camisas o los pantalones de acuerdo a lo que el cliente pide. Ya cuando es por lotes, se producen lotes de productos una y otra vez. Entonces, por ejemplo, una empresa que es una zapatería, tienen diferentes productos, pero son menos que las anteriores. Una zapatería te dice, mira, vamos a hacer zapatos negros con este modelo, pero dentro de los zapatos negros hay un lote que van a ser número 12, número 8, número 6, entonces ellos van variando de acuerdo a la demanda de los clientes. En una panadería también se produce por lotes. O sea, usted tiene, por ejemplo, usted primero hace los panes de agua, después pan sobao, se hacen lotes de producción hasta que usted pueda llenar el espacio que necesita para poder venderle a los clientes que están pidiendo. Para la fabricación de puertas también se hacen lotes con puertas blancas, otras veces se hace un lote con puerta marrón y así, dependiendo de lo que el cliente pues le vaya pidiendo. Como ustedes ven, la variedad es más pequeña, pero hay variedades. Por ejemplo, en una panadería usted puede hacer una galleta o puede hacer otras cosas que le puedan ayudar a hacer más variedad. Cuando hablamos ya de los tipos de procesos productivos, también hablamos del proceso de flujo lineal. En este caso son los más efectivos. En el caso de ustedes tienen el llamado línea de ensamblaje. Se fabrican productos discretos, o sea, gran cantidades, fabricación en serie. Alguien hace una parte, otra parte, así hasta que el producto va creciendo y al final hay un producto final. Son más eficientes que los productos intermitentes. Los productos técnicamente son homogéneos, o sea que ustedes fabrican 20,000 sueros, 20,000 bajantes, 20,000 tal cosa y todos deben ser idénticos, bien estandarizados. Poca variedad de producto, o sea, ustedes quizá la variedad que ustedes pueden hacer una semana, quizá pueden variar a 2, 3, 4 tipos de diseños, como mucho, a la semana. Igualmente, cuando se trabaja con computadoras, se trabaja en una línea de ensamblaje. Alguien le pone el disco duro dentro del case, otro le pone el abaniquito, otro le pone el power supply, y así va creciendo hasta que se hace una computadora normal. Ya cuando hablamos entonces de procesos que son de flujo lineal pero continuo, siempre se ejecutan las mismas operaciones en las mismas máquinas para obtención del mismo producto. En este caso, vemos el embotellado. Cuando usted va a hacer, por ejemplo, refresco, Coca-Cola, ellos comienzan a hacer Coca-Cola en el día de hoy a las 9 de la mañana y terminen de Coca-Cola posiblemente el próximo miércoles de la semana que viene. O sea que ellos le dan para allá y hacen y hacen y hacen. Entonces el miércoles se detienen quizá durante una hora, cambian el proceso y van a fabricar agua Dasani. Ese tipo de empresas también fabrican agua durante 4 días más. Después se detiene. Vamos a hacer ahora Country Club. Vamos a hacer ahora el Sprite. Entonces, simplemente los procesos van durando días, dependiendo la cantidad y el volumen que necesitan los clientes. Igualmente, la fabricación de jabones. Usted tiene jabón y puede fabricar jabón de cuava, con 200,000 jabón de cuava. Vamos a meterle jabón de cuava con miel, por ejemplo, para la producción y después arranca con miel, dura 4 días solamente haciendo jabón de cuava con miel. Entonces, son los tipos de procesos que van a ver que son más discretos, o sea, con una producción bastante grande y muy, pero muy efectiva y eficiente. Además tenemos, ya eso es la parte de los procesos, cómo se hacen. Tenemos también la fabricación para inventario versus la fabricación por pedidos. Entonces, ¿cuándo se produce por inventario? Primero, para mantener, usted ve en la foto acá que hay neumáticos. Fabrican, por ejemplo, neumáticos
65, 70, 13. Supongamos que es el número de ese. Fabrican, por ejemplo, una cantidad y en vez de despachárselo al cliente, lo guardan. Entonces el cliente va a hacer pedidos de acuerdo a lo que le pidan, pero están ahí en inventario. Usted fabrica sin tener una orden de producción. Usted fabrica de acuerdo a cómo el mercado se compone. O también cuando usted fabrica, por ejemplo, galletitas de soda. Usted hace galletitas de soda, la pone en un estante, perdón, en un almacén, y el cliente va entonces solicitándole, dame 5.000 paquetes, 50.000 paquetes, 80.000 paquetes, entonces usted va despachando los que tienen inventario. Eso es un inventario. Ahora bien, cuando se habla de pedidos, los clientes realizan pedidos, pero es de forma puntual. Por ejemplo, hoy tenemos el caso de una pizza. Domino's Pizza, usted llama por teléfono y pide con una pizza de jamón y queso, supongamos. Entonces ellos reciben la llamada y el pedido comienza al momento que usted pone la orden. Entonces le digo que terminamos en media hora, le enviamos su pizza a su casa en media hora. Entonces simplemente el pedido debe ser realizado y no comienza y tampoco se almacena en inventario. Ahora mismo, precisamente, una de las empresas más exitosas en el país en la venta de pizza es Little Caesar. Ellos han hecho un mix entre lo que es inventario y pedido. O sea, por ejemplo, ellos producen, van haciendo pizza de jamón y queso, como la gente va a buscar mucho eso, y hacen, por ejemplo, 50, 40 pizzas. Cuando llega la persona a la ventanilla, ya la pizza está lista, simplemente se la lleva. Pero ellos, eso le determina que ellos no pueden hacer más de 4, como mucho, 4 o 5 estilos diferentes de pizza. No pueden hacer una pizza que tenga champiñones, no. Es 5 estilos y ya. Entonces, eso tienen calentadores que mantienen la pizza entonces caliente a lo que el cliente llega. Se hace una mezcla entre lo que es el inventario y también hacerlo con pedidos. Cuando hablamos ya esos son, todo lo que vimos hasta ahora son empresas que son de bienes. Ahora vamos a ver las empresas de servicio. Organizaciones de servicio con actividades uniformes en el tiempo. En este caso, los odontólogos y los peluqueros trabajan con un tipo de actividades uniformes en el tiempo. O sea, hacen lo mismo con diferentes clientes, pero un servicio de recortar y eso. Tienen su sillón y la gente va y le dan un servicio. Organizaciones de servicio que se rigen por la gestión de proyectos, por ejemplo, la consultoría, proceso de selección de personal, son proyectos. O sea, hay una empresa que va a abrir ahora. Entonces, hay específicamente organizaciones que se dedican a reclutar el personal. Dígame, Yacides. Adelante, Yacides. Según tengo entendido, es un producto tan es un producto que se puede tocar y hacer al instante. Eso lo del servicio Little Caesar, ¿te puedo decir que es así? No, pero para nada. Servicio, una cosa es servicio, otra que es el producto. Y por eso que le dije que ya, todo lo que vimos hasta ahora, todo lo que vimos es de bienes. Estamos ahora con los servicios. Little Caesar es una empresa de bienes. ¿Por qué? Porque te hace una pizza, tú te la comes, es un bien. No se escucha. No se escucha. Sí, se escuchó. O sea, ok, te voy a decir. Cuando hablé ahorita de Little Caesar, la pizzería, te decía que es una empresa de bienes. Porque te hace una pizza y tú te la comes. O sea, tú la pones en la mano, es un bien que tú puedes tener en la mano. No es una empresa de servicio, para nada. No tiene que ver nada con el servicio. El servicio tú lo brindas porque es parte de lo que es la empresa, pero no es una empresa de servicio, es una empresa efectivamente de bienes. Ya. Lo que estamos viendo ahora son organizaciones de servicio exclusivo, que no tienen que ver nada con bienes. Por ejemplo, organizaciones de servicio como odontólogos, organizaciones de servicio combinadas, o sea, de venta de productos y también de servicios. Por ejemplo, los plomeros, los hoteles también hacen una venta porque tienen habitaciones, te las rentan como un servicio y también te ofrecen otras cosas más. Por ejemplo, te pueden alquilar una película, te pueden dar facilidad de un gimnasio, etcétera, etcétera. Organizaciones de servicio con actividades puntuales, inmobiliaria, abogados en un juicio. Entonces ya hay cosas que son puntuales. Usted no busca un abogado a menos que usted tenga un problema jurídico. Eso es lo que se estila, ¿verdad? Entonces simplemente se da esa situación.
La inmobiliaria usted busca cuando usted necesita alquilar una casa, comprar una casa, usted busca una inmobiliaria. Y son servicios específicos para eso. Otras clasificaciones pueden ser la llamada de procedencia por el capital, la que son organizaciones privadas, las públicas o las ONGs, que son ya de acuerdo al servicio y su procedencia del capital. También están las organizaciones de servicios online. En este caso, el cobro de factura, la venta de productos, por ejemplo, IKEA, si usted quiere comprar, si no quiere moverse hasta IKEA, usted puede entrar a la página de ellos, revisa, selecciona su artículo y se lo llevan a la casa. Evidentemente tienen que tener, creo que son 3,000 pesos el mínimo para poder llevárselo a la casa de forma gratuita, pero es un servicio que se hace efectivamente online. Ok, vamos a dejar entonces esa explicación de la que viene, porque hay una práctica sobre esto y quiero que primero tengamos eso bien claro. No voy a dejar ninguna práctica para el próximo jueves. Entonces el próximo jueves vamos a comenzar con lo que es esta parte. Les sugiero que vayan viendo en su material, en su manual, vayan viendo lo que es la selección del proceso. Entonces, después que vean eso, entonces vamos a hacer una práctica, inclusive vamos a hacer la práctica directamente en la clase. Algo muy importante, señores. Esta clase, aunque es una clase virtual, está concebida para que ustedes trabajen directamente en la clase. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen que tener las facilidades de su computadora o su tablet. Es como si ustedes estuvieran directamente en el curso. Si no tienen facilidades de tablet y computadora, en este caso el plan B es, como ustedes dijeron que hacían ahorita, lo hacen a mano, hacen una foto y lo envían. Esa es la parte, pero lo preferible es que ustedes tengan una computadora a mano porque es mucho más fácil de realizar las actividades. Entonces, por el día de hoy lo dejamos hasta aquí y el próximo jueves entonces continuamos ya con lo que son la selección de los procesos. Que la pasen bien, entonces nos vemos el jueves. Esta grabación, junto con la otra que no la subí, va entonces para el Infotep virtual, para que ustedes lo tengan ahí previsto. Buena suerte, que la pasen bien. Igual, profe, bueno. Al profesor.